Vamos a dar paso a la siguiente controversia que va a moderar el doctor Javier Goicolea del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. La controversia se titula "Cuando veo trombo en la ICP primaria, utilizo un dispositivo extractor", y la primera parte la va a dar Jaime Elízaga a favor de la utilización. Bueno, lo primero me gustaría agradecer a la Junta la amable invitación para participar en esta controversia, muy interesante por otro lado y muy actual. Entonces voy a ir rápidamente a hablar de ello. Entonces, yo creo que la trombectomía refleja un poco esa situación que a veces se da en medicina, que hay como una especie de choque, una diferencias entre lo que es la experiencia clínica y lo que es un poco la evidencia basada, publicada, ¿no? como se ilustra en el título de este comentario editorial, ¿no? Entonces voy a repasar brevemente las publicaciones recientes sobre este tema, y ya desde el inicio, desde hace años, lo que se vio inicialmente es que el uso de la trombectomía era claro que producía mejorías en la perfusión distal de la coronaria, ¿no? Básicamente, ya sea por una mayor incidencia de TIMI3 o mejor blast miocárdico final o disminución de la embolización distal. Y eso, bueno, pues hizo que se produjera que se llevara a cabo el primer estudio, el estudio TAPAS, que yo pongo aquí, que fue el estudio que hinchó un poco la burbuja de la trombectomía. Ese estudio se publicó en el año 2008 en el New England, y sobre 1.071 pacientes el objetivo primario era el blast miocárdico de los pacientes después de la angioplastia. Y como vemos en esta diapositiva claramente, bueno, pues se producía claramente una mejoría del blast miocárdico, así como de la resolución del segmento ST. Y eso se traducía en que los pacientes tenían una menor incidencia de eventos o una mayor incidencia de eventos con peor perfusión o con peor resolución del segmento ST. Pero lo que fue sorprendente en este estudio fue que la revisión al año de los pacientes demostraba una disminución de la mortalidad de los pacientes que se les hacía una trombectomía. Esto fue, la verdad, que muy chocante, mucho no lo esperábamos, y de hecho yo creo que el cardiointervencionista que utiliza la trombectomía sabe que hay pacientes que no se benefician de su uso, y yo creo que eso no cambió ese hecho, y aunque aumentó la utilización de la trombectomía, pues había un porcentaje de pacientes que no se utilizaba, a pesar de que esto abogaba, como dijeron las guías, por la utilización de manera rutinaria con una recomendación tipo 2A. Sin embargo, vino el primer estudio, 5 años más tarde, que fue el estudio TASTE, que pinchó un poco la burbuja de la trombectomía. Este estudio es un estudio del grupo SCAR, de más de 7.000 pacientes, el objetivo muy simple de mortalidad a los 30 días, y lo que se vio rápidamente a los 30 días es que la mortalidad en los dos grupos era similar. Siempre es un poco más baja la trombectomía, pero llama la atención de entrada que la mortalidad es muy baja en general, ¿no? Que eso ya lo comentaremos más tarde. Y un año más tarde se mantenía esta ligera diferencia, que era una estadísticamente significativa. Esto lo que vino a decir es que el resultado del primer estudio probablemente no era el adecuado, ¿no? Y lo que vino a rematar a trombectomía fue el estudio TOTAL. Este estudio se publicó el año pasado. Eran también más de 10.000 pacientes. El objetivo primario, como reconocen los autores, era una combinación de eventos, porque ellos creían que la mortalidad aislada necesitaba el mayor número de pacientes, y un objetivo de seguridad de ictus a los 30 días, y se vio inicialmente que efectivamente se disminuía la embolización distal y mejoraba la resolución del ST. Pero esto no se traducía en una disminución de la mortalidad, que a los 6 meses era similar en los dos grupos. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención de este estudio fue que la utilización de la trombectomía producía un aumento de la incidencia de ictus en los pacientes sometidos a esta técnica. Esto lo comentaremos más tarde y es muy chocante, pero lo que también hay que reseñar es que ambas complicaciones, tanto la mortalidad como el ictus, eran relativamente bajas, como vemos aquí en la mortalidad, y muy bajas, como vemos aquí en el ictus, incluso inferiores a, en ocasiones, lo que se describe como complicación de ictus en el infarto. Y de nuevo en este estudio, vemos como no hay diferencias en la mortalidad. De hecho, cambiaron las guías, y las guías lo que decían es que utilizarlo de manera rutinaria era peligroso, una recomendación tipo 3, y que solo se debía utilizar de manera selectiva con una recomendación tipo 2B. Sin embargo, yo creo que tenemos que hablar un poco de las características de estos estudios, porque marcan un poco lo que son, ¿no? Y también lo que podemos extraer como conclusiones. En primer lugar, el estudio TASTE, el estudio del grupo SCAR, se lo utiliza después de la angiografía, no se asignan eventos de manera independiente y no hay un core lab para valorar las angiografías. Pero si analizamos un poco la población del TASTE, eran casi 12.000 pacientes potencialmente aleatorizados en la base de datos del SCAR. Pero llama la atención que un 40% de los pacientes no se aleatorizaron, incluyeron en un registro aparte, ¿no?
De esos, de manera curiosa, en un 25% se les hizo una trombectomía. Pero sobre todo lo más interesante es que la mortalidad en el grupo aleatorizado era alrededor de 2,9% de media, 3% en el grupo sin trombectomía, frente al registro que era casi el 11%. Esto yo creo que nos habla de una población muy seleccionada de bajo riesgo en el subgrupo aleatorizado. Como es fácil de comprender, bajar la mortalidad del infarto del 3% con un dispositivo exclusivamente es muy complicado. Eso prácticamente, y pretenderlo es imposible, ¿no? Sobre todo de una manera rutinaria. Pero sí había algunos aspectos que destacaban, ¿no? La rehospitalización por reinfarto era con una tendencia clara a ser menor en la trombectomía y también, y eso lo veremos más adelante, la trombosis del stent parecía menor con una significación estadística en el límite, ¿no? De hecho, recientemente el grupo SCAR ha presentado su experiencia de 9 años con los infartos, incluida la población TASTE. Esto lo han comunicado hace un mes y medio, casi 43.000 pacientes, el 25% tratados con trombectomía. Y lo que han visto es que la mortalidad a los 31 años es, como vemos aquí, más o menos intermedia entre los dos grupos anteriores, es decir, refleja lo que es la población, y lo que se vio claramente es que la trombectomía disminuía la trombosis del stent, tanto a los 30 días como al año, de una manera claramente significativa. Otra cosa interesante es que los autores reflejan que entre el 2010 y el 2012, el periodo durante el cual se utilizó más la trombectomía también fue el periodo donde hubo menos trombosis del stent en los pacientes. Es decir, que parece que hay una relación clara entre los pacientes que se hace trombectomía y la incidencia de trombosis del stent. En cuanto al grupo total, son muchos pacientes, casi 11.000 pacientes, entre 2000 y 2004, 87 hospitales. Esto da una media aproximada de 30 pacientes por año y por hospital, que esto probablemente es una población seleccionada, ¿no? Porque angioplastia solo 30 al año, angioplastia primaria en hospitales habitualmente que meten pacientes en estos estudios es muy baja. Y como no hay un registro de pacientes no autorizados, pues tampoco sabemos exactamente el pronóstico de esos pacientes. Sí sabemos que el pronóstico del total es relativamente bueno de los pacientes, ¿no? La autorización en este caso se hizo después de ver la angiografía, cosa que puede influir, y la valoración del trombo fue antes del paso de la guía. Y esto es interesante porque los autores dicen que no hay ningún subgrupo que se beneficie, incluido el tamaño del trombo, los síntomas, el TIM inicial. Pero claro, también hay que saber que casi un 65% de los pacientes tenían oclusión completa. Entonces, valorar el trombo, el tamaño del trombo, antes del paso de la guía, como se hizo aquí, cuando casi el 70% de los pacientes está ocluida, es muy complicado para luego saber si ese subgrupo se beneficia o no. Pero sí es interesante que el 8,5% de los pacientes del grupo solo de angioplastia se les hizo trombectomía, bien inicialmente o bien como rescate, ¿no? Y esto, la trombectomía permitió la utilización del stent directo, que en el infarto es muy importante, por encima del 14% más en estos pacientes, ¿no? Y luego, de nuevo, la trombosis del stent, aunque no es significativa, es inferior con una tendencia a ser menor en el grupo de la trombectomía. Y por último, el ictus. El ictus en la trombectomía es superior, pero con una característica muy importante, ¿no? Que además los autores reconocen que probablemente es debido al azar este hallazgo, porque esto no se produce en la fase alrededor del procedimiento, sino que se produce sobre todo a partir de los 30 días y va aumentando de manera progresiva. Pretender que el ictus a los 3 meses se deba a que utilizamos una trombectomía durante la fase aguda, eso yo creo que es muy difícil de explicar, ¿no? De hecho, aunque el ictus es mayor a los 30 días si analizamos por intention to treat, pero si analizamos por realmente el tratamiento que se realizó a los pacientes, es decir, aquellos que se hizo un crossover o aquellos que se hizo un rescate, el stroke ya no es significativo. Estos son realmente los que se utilizó el dispositivo, ¿no? Y esto también se ve en el TASTE, donde la incidencia de ictus es inferior incluso en el grupo con trombectomía, aunque no significativamente inferior. De hecho, hay un metaanálisis reciente, de hace muy poco, en el cual se analizan todos los estudios, incluidos los que hemos visto, donde la incidencia de eventos parece que es menor con la trombectomía y hay una tendencia a una menor mortalidad. Por tanto, ¿por qué nunca dejaremos de aspirar trombo? Como dice en este editorial. Pues yo creo que nunca aspiraremos porque, aunque no disminuye la mortalidad y la incidencia de eventos, si lo hacemos de manera rutinaria en todos los pacientes, sobre todo los de bajo riesgo, como estas poblaciones, sí tiene unas ventajas claras. Primero, disminuye la embolización distal, eso está demostrado, y nosotros somos conscientes de ello. Mejora la perfusión distal, mejora la visualización del vaso distal cuando lo pasamos, lo cual facilita el cálculo del tamaño del vaso y el adjunto de la lesión, y facilita también el uso del stent directo. En los casos como la embolia coronaria, a veces nos sirve como diagnóstico e incluso necesitamos el uso del stent
y tratamiento con TIPE, tratamiento antitrombótico, y parece que disminuye la trombosis del stent. Esto, como vemos en esta publicación, el PCR, en el libro de intervencionismo, vemos que todavía hoy en día se contempla como muy importante el uso de la trombectomía en la angioplastia primaria, ¿no? Y esto también se refleja en lo que son los resultados de nuestra sección, ¿no?, en España. Como vemos, el uso de la trombectomía, aunque ha ido subiendo a lo largo de los años, tuvo sus mayores picos probablemente alrededor de los primeros estudios y ha bajado ligeramente con los últimos estudios, pero muy ligeramente, porque el intervencionista sabe que es una herramienta muy útil en el laboratorio de hemodinámica, ¿no? Entonces, ¿qué hay que mejorar? Hay que mejorar la selección de los pacientes. Tenemos algunas ideas de cuáles pueden ser los que más se benefician, pero nos falta información. Tenemos que mejorar los dispositivos de extracción, porque han cambiado muy poco en los últimos años, y probablemente también la técnica de extracción. En este sentido, el grupo de Rotterdam acaba de publicar un estudio en el cual no solamente se aspira el vaso antes de la angioplastia, sino que poniendo un guideliner pegado al balón, se aspira inmediatamente después de desinflar el balón con el stent y de sobredilatar el stent, ¿no? Esto posibilita que se aspire trombo no solamente antes de la angioplastia, sino durante el stent y la sobredilatación, mejorando los resultados de la perfusión distal, ¿no? Yo, desde luego, cuando veo un trombo importante y cuando veo un trombo en la coronariografía en un paciente con un infarto, pues yo lo que hago es intentar extraerlo, ¿no? Intentar extraerlo, lo cual me va a dar un buen resultado a corto e incluso, si lo revisamos, a largo plazo, como en este caso, incluso evitándome la utilización de un stent. Y de luego a mí no me digan que es bueno dejar esto dentro de una coronaria. Yo creo que esto dentro de una coronaria no es bueno que esté, ¿no? Y habría que quitarlo siempre que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la exposición y por ajustarte al tiempo, y entonces damos paso a la ponencia en contra de la utilización del dispositivo extractor, que corre a cargo de José Antonio Vaz, de Vigo. Buenas tardes a todos ya. Primero agradecer a la sección y a la Junta la invitación a esta ponencia, y bueno, el tema mío, pues muchas de las cuestiones ya han sido comentadas por el doctor Elízaga, porque bueno, la bibliografía es la que es y muchas cosas vamos a coincidir, entonces intentaré ir lo más rápido posible. No tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación, salvo que no en todos, pero hago trombectomía a mis pacientes que vienen con angioplastia primaria. Entonces, la trombectomía, la verdad es que es una técnica a la que le tenemos cariño porque es amigable para nosotros, es relativamente sencilla de hacer, no suele tener complicaciones. Muy pocas, técnicamente es muy sencilla, sobre todo los dispositivos de aspiración manual. Los que hubo más complejos al final, por su complejidad, dejaron de usarse y por complicaciones que tenían. Y luego, la verdad es que actúan en una angioplastia primaria sobre el causante directo, que es la oclusión. Y que, pues, a nivel de ya el mundo en el que estamos, de los costes de los dispositivos, pues es relativamente barata y no nos suelen poner problemas para su uso. Y la verdad es que, como dice el doctor Elízaga, que podamos sacar esto de una coronaria, pues nos viene bien y creemos que lo tenemos que hacer siempre. Otra cosa es que la evidencia pues no vaya todavía por ahí. Entonces, como él dijo, hasta el 2014 teníamos las guías de práctica clínica, donde había una serie de recomendaciones que eran 2AB, tanto las europeas como las americanas, y todo esto era básicamente en base a uno de los estudios más importantes, el TAPAS, donde se vio que, aunque era un endpoint primario, la resolución del ST y la mejora de la perfusión, como comentó antes el doctor Elízaga, era más importante cuando se hacía trombectomía, y esto se traducía en reducción de la mortalidad al año de seguimiento. Esto, junto con numerosos metaanálisis que se hicieron, el más importante, el de Luca, pues se vio eso, mejoraba con todos los estudios de trombectomía, la perfusión, el TIMI, el BLASH, y también mejoraba la mortalidad en el seguimiento. Por eso la trombectomía pues se generalizó, la recomendación era la que era, hasta que hubo un cambio en el paradigma de por qué no usarla de forma generalizada. Los metaanálisis que había hasta entonces sumaban 2.400 pacientes, y en base a esto las guías fueron con las recomendaciones que os comentaba. Y en España, hasta entonces, ¿qué hacíamos? Pues prácticamente hacíamos trombectomía al 50% de los pacientes con el registro de aquella época, hasta el 2010. Iba aumentando las angioplastias y la trombectomía también. Entonces, el cambio en el paradigma fue básicamente en base a estos tres estudios. Los tres estudios, así como el TAPAS era de un solo centro, estos fueron multicéntricos, con los pacientes que veis ahí.
de diferentes, unos internacionales, o el 6 que era un solo país, y lo que sí sumaban era un montón de pacientes. Ya estamos hablando de casi 19.000 pacientes randomizados a un estudio, a diferentes estudios para ver si la trombectomía era importante o no hacerla. El INFUSE-AMI es uno de ellos, entonces este era con infartos ya importantes, infartos anteriores, donde estaba afectada la edad proximal o media, infartos de menos de 5 horas. Los pacientes se randomizaban a dos ramas. El endpoint primario era ver el tamaño del infarto por resonancia a los 30 días en una de las ramas, que era si se administraba ReoPro intracoronario o no, y el endpoint secundario principal era también ver el tamaño del infarto por resonancia a los 30 días si se hacía trombectomía o no. En esta tabla veis los datos de la trombectomía respecto a lo que hemos comentado antes, a los endpoints subrogados, por decir de alguna forma. Mejoría de la perfusión, menos blush. Bueno, la verdad es que la trombectomía tendía a ser mejor, aunque no era significativamente mejor respecto a la angioplastia a solas. Pero lo que sí se vio es que en el endpoint principal, que era ver el tamaño del infarto, no disminuía el tamaño del infarto si se hacía trombectomía previa o no. Veis ahí tanto por gramos de porcentaje o gramos de miocardio que se perdía, era muy similar en los dos casos. Este estudio, pues nada, básicamente no ve un endpoint clínico, sino ver si el tamaño del infarto se hacía trombectomía o no, y ese paradigma que todos tenemos en mente de que si aspiramos el trombo el infarto va a ser más pequeño respecto a que hagamos angioplastia o poner el stent, y va a ser diferente o no. Y aparte analizaron la mortalidad, que era secundaria, y tampoco encontraron diferencia entre un grupo y el otro. El TACE, que ya se comentó, no había diferencias en mortalidad y tampoco en ninguno de los subgrupos que se analizaron. Ni infartos grandes ni pequeños, ni gente mayor ni más joven, ni con más trombo, menos trombo, no había diferencias entre los subgrupos. Y el total, que eran infartos de menos de 12 horas, con los endpoints que se comentaron antes, y lo que sí, en el estudio este se explica muy bien cómo hacer la trombectomía, de entrar aspirando, salir aspirando, el catéter bien metido dentro de la coronaria cuando se retira, y lo que se vio es, lo que se ha comentado, que no hubo diferencias en el endpoint primario y sí en el endpoint de seguridad, donde había más ACVs en el grupo de la trombectomía. Tampoco en los diferentes subgrupos se encontró ninguna diferencia. Y entonces lo que estamos viendo es que mejora la trombectomía muchos de los endpoints subrogados y no hay una transferencia a la clínica, a un endpoint clínico como es la mortalidad en la angioplastia primaria, que es uno de los que buscamos siempre a la hora de analizar nuestros resultados. Entonces, en el total, que sí se analizaron ciertos endpoints secundarios, el grupo de la tromboaspiración tenía mejor resultado porque había menos pacientes que seguían con ST elevado de forma significativa, el TIMI era parecido, los no reflows también y había menos embolización distal. Esto pues, es lo que pensamos y que vemos que sucede realmente en nuestros procedimientos y que aquí sale incluso significativo. En el TACE no hay datos de estos puntos, entonces, ¿por qué hay esta disociación entre estos datos de clínica y endpoints subrogados? Lo ha comentado antes Elízaga, que se incluyen muchos pacientes, muchos de bajo riesgo. Entonces, bueno, en base a esto, en el TACE lo que hicieron es, publicaron este año, buscar pacientes de alto riesgo, con criterios INFUSE-AMI. Entonces, buscan pacientes con DA proximal o media, con infartos de menos de 5 horas y tampoco encuentran diferencias en mortalidad buscando pacientes con infartos grandes. Y otra posible explicación nos la dio un subestudio dentro del total que se hizo con OCT, fueron casi 90 pacientes en cada brazo, después de o hacer la trombectomía o permeabilizar el vaso se le hace OCT y veían la carga de trombo que quedaba antes de hacer el procedimiento de implantar el stent. Y no encontraron diferencias en la carga de trombo, tanto si haces angioplastia como si realizas trombectomía antes de poner el stent. Entonces, queda mucho trombo en el vaso y cuando pones el stent va a embolizar y por eso probablemente los resultados del INFUSE-AMI, microinfartos o el tamaño parecido, al final, pues podría ser una de las explicaciones posibles para que el aspirar el trombo al final no tiene tantos beneficios en la mortalidad respecto a la angioplastia sin más. Y si seguimos a los pacientes más tiempo, aparte de los que se programaron en los endpoints primarios, pues nada, tanto a un año el TACE como el total muestran diferencias que la mortalidad sigue siendo no significativa, aunque siempre ha sido un poco mejor en el grupo de la tromboaspiración.
Y ya el endpoint de seguridad, que sería un poco lo que nos echaría para atrás a la hora de realizar la trombectomía a los pacientes. La verdad es que muchos de los estudios recogen esta complicación. En el total, el momento de aparición, como he comentado antes, no está nada claro y, aunque lo relacionan directamente con el procedimiento, esa aparición tan tardía, la verdad es que todos sabemos que no tiene que ver con el procedimiento. Pero sí, buscando diferentes estudios donde reportan complicaciones de stroke, al final sale que la trombectomía, por poco, pero sale que tiene más stroke que el no hacerla y hacer angioplastia de forma directa. Entonces, aunque sea por seguridad, es una opción para evitar esta complicación. Y lo que estamos en nuestro país ahora, pues bueno, ya ha publicado incluso, ha presentado el IZAGA los datos del 2015, bueno, pues la trombectomía parece que se está haciendo en menos casos que los años anteriores. Y hemos bajado un poquito del 50%, pero bueno, probablemente esté en las mismas cifras. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que las guías se hayan actualizado. Los norteamericanos han sacado hace unos meses una actualización de las guías de angioplastia en el infarto en base a 2 puntos nada más, a los pacientes con infarto multivaso, que han salido varios estudios, y a la trombectomía. Y lo que han hecho es, pues nada, la trombectomía de forma generalizada es contraindicación ya en los pacientes y la pasan a 2B, pero ponen que la utilidad no está clara. Vamos, es que no la recomiendan casi ni hacer porque no hay datos y la seguridad es más que dudosa. Y los europeos le dan una de recomendación 2B. Perdona, un minuto, por favor. Vale. Entonces, como conclusiones respecto a mi presentación, yo, bueno, al hacerla de forma regular, yo soy consciente que la trombectomía aporta beneficios tanto para el que la hace como para el paciente. Permiten, pues como habéis visto, no poner un stent, poner un stent directo, pero tengamos en cuenta que la mortalidad en el infarto no solamente es el poder extraer el trombo, es hacer bien la angioplastia, poner el stent, y luego hay otras cosas, los infartos masivos, el shock cardiogénico, y que habitualmente, aunque usamos en la trombectomía el 50% de los casos, pero el resultado de la angioplastia es bueno por encima del 95%, vamos, que hay más cosas que influyen para hacer bien una angioplastia. Que yo la usaría realmente solo en aquellos casos donde el vaso está ocluido y no se consigue abrir después de pasar la guía, o incluso con algún balón, y que hay trombo persistente incluso después de poner un stent, y que aunque yo con los compañeros que he hablado nunca han tenido un ACV como complicación a realizar una trombectomía, pero está descrito. Yo creo que tendremos que vigilar más a los pacientes porque si esta complicación pues empieza a aparecer, pues deberíamos tenerlo en cuenta. Entonces, un poco el mensaje es que en la angioplastia primaria lo estamos haciendo bien en España, estamos teniendo las redes, entonces si tenemos en cuenta la evidencia también que se va apareciendo, si esto lo hacemos bien y probablemente hacemos bien los procedimientos, todo irá mucho mejor y tendremos más ganas de hacer más cosas. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes subir un momento y os ponéis lado a lado? Solamente nos vamos a saltar las conclusiones porque la verdad es que casi todo lo habéis dicho. Quiero que me respondáis a una pregunta. Yo voy a intentar que sea breve. La pregunta es, una DEA proximal ocluida, pasáis la guía y no se abre, no se ve el lecho distal. ¿Qué hacéis? Bueno, yo le paso un chupatrombos, lógicamente. Yo le paso un aspirador de trombos por varios motivos. Primero, si está ocluida y le paso la guía y no se abre, hay 2 posibilidades. Una, que tenga un gran contenido trombótico y por eso no se abra, o 2, que tenga una lesión severa y tampoco se abra porque la guía no es suficiente para permitir el paso del flujo. Si tú utilizas un balón sin saber si es una gran cantidad de trombos, el paso de un balón para dilatarlo es, para mí, perjudicial, ¿no? Pues puede romper el trombo, embolizar más y tal. Pasar un dispositivo para extraer el trombo en esa situación, el riesgo, yo sigo pensando que es muy bajo, es prácticamente nulo, si lo haces de una manera adecuada y te permite la posibilidad de abrir la arteria y poder ver realmente cómo es el vaso y extraer el trombo para poder mejor poner el stent. José Antonio. Yo pasaría un tromboaspirador también. Vale. Pero reconozco que los voy a pasar menos a partir de ahora. Entonces, pasaría un tromboaspirador, pero también hay que reconocer que la técnica el hecho de pasar el tromboaspirador, la trombectomía como está descrita, lo que hacemos, los datos del registro,
nosotros tenemos recogido es pasar el tromboaspirador y muchas de las veces no sale nada. Entonces, solo el hecho de pasarlo y permeabilizar el vaso, pues hemos hecho trombectomía, figura como trombectomía hecha y lo damos por bueno. Y nos quedamos como mucho más tranquilos por haber pasado un tromboaspirador, no un balón, y hemos embolizado distal de todos modos. Y luego lo que ha salido en un estudio de la OCT en el total, aunque aspiramos, y sobre todo en una de proximal, que es un vaso grande, queda mucho trombo en la pared. Cuando pongamos el stent va a embolizar, y el infarto pues va a ser igual si lo pasamos que si no lo pasamos. Solamente para terminar, muy brevemente, aparte del caso en que los dos habéis estado de acuerdo que haríais tromboaspiración, ¿alguna otra circunstancia clínica o anatómica en la cual empieza ahora José Antonio y luego Jaime? Una de las situaciones donde intento hacerlo y reconozco que es complicado es en las trombosis de los stent, porque ahí pues eso, suelen ser ya trombos, habitualmente están más organizados y bastante carga trombótica, y me facilita bastante el procedimiento de cara a intentar luego con una técnica de imagen ver qué ha pasado, porque el hecho de usar un balón ya luego puede cambiar un poco el contexto de por qué se ha trombosado el stent. Jaime. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio de la trombosis del stent, pero como he puesto en mi charla, bueno, pues todavía no sabemos exactamente quién se dice que no. Es verdad que a veces se aspira y no se saca nada, pero a veces se aspira y se saca mucho. Y entonces tú a priori no lo sabes. Tenemos que aprender, todavía necesitamos aprender mucho, pero yo creo que el paciente que viene con un vaso grande, que tiene mucho trombo, aunque esté el vaso abierto, y que tú presumes que tienes mucho riesgo de embolización distal y de no reflujo, que es desesperante el no reflujo, yo ese paciente lo utilizo, aunque esté el vaso abierto, y el paciente que está cerrado, si paso la guía y no consigo remolizar el vaso, lo paso, y si paso la guía y se ve el vaso, pero también se ve mucho contenido trombótico, también lo paso. Si paso la guía y tiene una lesión corta, con poco trombo, que puedo tratar de manera, no paso el chupatrombos. Pues muchas gracias a los dos y doy paso a Ana. Muchas gracias, Jaime. Gracias, José Antonio.